Jai Baba Yogi Vale Ki Jai, Om Mahem Padi Baba Taragiriji Maharaj Ki Jai, Om Brahmalem Baba Seva Giriji Maharaj Ki Jai, Om Sri Sri Ai Shankarashaya Maharaj Ki Jai, Om Shiva Mahadeva Mahayogin Yogi Vara Jagannath Ki Jai, Om Sri Panchasnan Juna Havana Akara Ki Jai, Om Namo Narayana, Om Namah Shivaya. Bienvenidos, bienvenidas a este satsang. Los satsang son esas reuniones que se hacen en las ermitas, en los ashram, en los templos, donde estudiamos los Vedas y se hace una interpretación basada en la tradición, en el sampradaya de esos textos. Hemos visto que los textos no se pueden interpretar literalmente. Hay un trasfondo esotérico. Ese trasfondo esotérico fue enseñado por nuestro señor Ganesha, hijo de Shiva y Parvati. Él es el conocedor de todo el ocultismo y de todas esas enseñanzas esotéricas, es decir, profundas, que hay detrás de cada pasatiempo, de cada purana, de cada shloka, de cada texto sagrado. Hay un mensaje más allá de lo literal y ese mensaje solo es captado por los grandes maestros espirituales que nos pueden traer esa revelación. Si hay personas que no tienen una cualificación, lo interpretan no de una forma apropiada, no como lo enseñaría el Sanatana Dharma, sino que hay interpretaciones especulativas, podríamos llamar, lo hacen de acuerdo a su conveniencia o a su nivel que puedan tener dentro de esa escala de sabiduría. De ahí lo difícil que es encontrar un maestro espiritual iluminado, sabio, que pueda descifrarnos los grandes misterios de los Shastras, de los Tantras, de los Vedas, de los Puranas, de los Upanishads, para que al tener esa información apropiadamente podamos ponerla en práctica. Ya sabemos que no sirve de nada saber los Vedas si no practicamos los Vedas, si no hemos encontrado la esencia de los Vedas. La esencia de los Vedas es el Brahman Supremo, Paramashiva, la divinidad absoluta. Hoy estamos transmitiendo desde el Shiva Mandir, en la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica. Aquí en este hermoso lugar, desde que vino Guruji en el año 2002, que vino a visitar Colombia, está institucionalizado este ashram urbano, que tenemos en la ciudad de Paipa. Él dio la bendición cuando vino acá, hicimos los sacrificios védicos, él nos trajo su darshan, hicimos las ceremonias de hacer de este lugar un lugar sagrado. Y desde entonces aquí tenemos la biblioteca, tenemos el templo, hacemos los puyaris y es el epicentro del shivaísmo en toda Latinoamérica. Pronto vamos a tener el ashram rural, es una bendición que Guruji nos ha dado. Ya estamos a puertas de la compra del lote y poco a poco iremos desarrollando todo este maravilloso proyecto de tener un yogdi aquí del Jai Baba Yogi Vale Ki Jai, Centro de Yoga Ran Shivaísta de Colombia, para que todos podamos tener acceso a compartir con los yogis, con los swamis, disfrutar de una experiencia en un ashram, con esos tiempos de meditación, de prácticas de yoga, alimentación vegetariana, alimentos prashadam, que son misericordia, alimentos ofrecidos a la divinidad, y el acceso al conocimiento. Allí vamos a tener ese espacio para los que tienen la vocación de ser monjes, de ser sannyasis, puedan recibir la instrucción apropiada para, en este monasterio, desarrollar esa vida de sannyasi, de acuerdo a nuestra sagrada tradición shivaísta, de los Dashanamis Swamis, de los monjes de Shankaracharya. Om Namo Narayana. Om Namo Bhagavate Rudraya.
Seguimos estudiando el Shiva Purana, Shiva Mahapurana, texto que fue revelado por Vyasadeva y que se lo transmitió a Sukadeva, quien se lo transmitió a Sutadeva, quien finalmente es el que nos relata estas maravillosas historias. El tema de hoy se llama Los lilas de Devi. El rey Surada perdió su reino y fue separado de su esposa e hijos. Él y un Vyasa llamado Samadhi fueron a una ermita, un ashram. Allí el Muni Sumedha los consoló y les narró la historia de Shakti. En la época del diluvio, mientras Vishnu estaba dormido, de su oído nacieron dos demonios llamados Madhu y Kaitab. Mientras creaban alboroto en los mares, vieron a Brahma en su asiento de loto. Incapaces de contenerse de Vishnu. Vishnu estaba en Yoga Nidra y no parecía que iba a esperar la cena de Falguna. En el 12º día ella se manifestó con sus palabras llenas de compasión. Ella consoló a Brahma. Ella despertó a Vishnu, el cual luchó con el dúo demoníaco por 5000 años. Pero ellos no morían. Entonces Vishnu rezó a Vishvamaya. Mahakali echó su hechizo sobre los demonios. Estúpidos como eran, ellos estaban encantados. Con gran arrogancia ellos pidieron a Vishnu que pidiera un deseo de ellos. Vishnu pidió que ellos fueran muertos por su mano. Ellos estaban dispuestos a ser matados, pero a condición de morir en un lugar donde no hubiese humedad. Con la gracia de Mahamaya, Vishnu amplió sus muslos y puso allí sus cabezas y los mató. Habiendo narrado esta historia, Sumedha Muni los aseguró que aquellos que escuchan las historias de Adi Shakti y Shiva nunca fallarán en realizar sus metas. Om Namah Shivaya. Jai Mahadeva. Bueno, entonces vamos a ir descifrando qué hay más allá de todas estas enseñanzas. La palabra lila, los lilas de Devi, lila significan pasatiempos. Pueden ser bromas, pueden ser juegos. Eso es lo que significa un lila, un pasatiempo. De Devi, Devi es el nombre que se le da a la diosa madre, la divina madre cósmica. Hacemos un análisis que en todas las tradiciones, religiones, siempre hay una figura femenina que está allí brindándonos sus enseñanzas. Isis entre los egipcios, Bachue entre los chibchas, la Virgen María entre los católicos. En todas las tradiciones siempre hay ese aspecto de la divina madre cósmica. Y en el caso del Sanatana Dharma no es una excepción. La palabra Devi significa diosa y reconocemos un aspecto de Devi más elevado como el original y luego muchas manifestaciones de esa madre divina que al fin y al cabo son una expansión de esa madre primogénita. El rey Surada perdió su reino. Entonces hablamos de los reyes que son kshatriyas. Los kshatriyas son monarcas, tienen sus ejércitos, tienen sus dominios, pero nada es eterno.
Ni siquiera el rey más poderoso con todo un ejército y toda la riqueza puede perpetuarse en ese poder eternamente. Entonces la historia empieza con esa reflexión. Incluso un rey tan poderoso pierde su reino. Y fue separado de su esposa e hijos. También la familia no siempre va a estar ahí. Primero habla de la parte territorial, de su poder, y luego de su familia. Todo es transitorio en este plano material. La riqueza, el poder, la fama, la familia, la esposa, los hijos. Todo es algo pasajero. Y desde esa reflexión de que es algo pasajero viene la opción de hacer un análisis de, entonces, ¿qué es lo eterno? ¿Qué es lo importante? Porque si baso mi vida en algo que es pasajero, que no es eterno, estoy perdiendo mi energía. Estoy canalizando mi energía a un lugar que nunca me da la plenitud, la satisfacción. Entonces viene la reflexión de la eternidad y pues lo que realmente es eterno es el Brahman, es Paramashiva. Él y un Vyasa llamado Samadhi. Entonces el rey se acercó a un Vyasa es un sabio, y qué bonito nombre, el Vyasa llamado Samadhi. Nos hace la reflexión sobre cómo buscar el Samadhi. Hay dos tipos de Samadhi, Savikalpa Samadhi y Nirvikalpa Samadhi. Hay un micro Samadhi y un Maha Samadhi. Entonces en ese momento vemos ahí la compañía de ese guru, bueno, digamos que era un Vyasa, un gran sabio, que guió al rey para, al lado del rey, buscar respuestas sobre todo lo que había acontecido. Y fueron a una ermita, a un ashram. Los lugares más sagrados que hay siempre son los yogdi, los ashram, las ermitas. La llamaban ermita porque ahí vivía un ermitaño. Y aunque Vyasa, Samadhi era muy sabio, siempre hay alguien que está en otro nivel de sabiduría mayor. Entonces fueron allí a buscar el consejo de ese paraguru, de ese guru elevado. El rey entonces va donde un Vyasa, que es como un rishi, una persona importante, quien lo guía nuevamente a un guru de más elevada tradición. Eso nos pasa a todos. Tú puedes ir a una clase de yoga, pero en esa clase de yoga quizás ese instructor tiene una tradición, una escuela en la que él estudió, entonces te lleva hacia esa tradición, a esa escuela, y luego hay la oportunidad de visitar al maestro que le enseñó a él, y de pronto ese maestro que le enseñó a él tiene un gurú que es más elevado que él que le enseñó, y finalmente llegan a ese gran gurú, a ese gran maestro que por su experiencia, por su santidad, por su evolución espiritual, tiene la posibilidad de ayudarnos en esas cosas que estamos tratando de resolver. Allí el Muni Sumedha los consoló. El voto de Mauna es un voto que hacen los Munis. Es un voto de estar aislados, con mucho silencio, silencio de palabra y silencio de pensamiento. Se llama así a los ermitaños. Viven en las cuevas, viven en los Himalayas, hay veces viven en los bosques, al lado de los ríos, en lugares que llamamos lugares de poder, lugares especiales donde se puede generar procesos de contemplación y de renunciación. Ellos renuncian a una vida de lujos y confort en medio de las ciudades donde puedes tener acceso a todo, a vivir en una ermita, haciendo las prácticas de yoga prescritas por el Sanatana Dharma, por el shivaísmo. Una vida
muy sencilla, levantarse temprano, los baños matutinos, hacer el sadhana, el estudio de los Vedas, mucho tiempo de meditación, haciendo los pujaris, haciendo los rituales de fuego, comiendo lo básico, lo suficiente para mantener su cuerpo sano y vital, pero sin tener ese comer en gula o en glotonería. Son grandes maestros, munis, se dejan el cabello largo, viven con sus dhotis, con sus kurtas, se hacen sus tilakas, es decir, una vida de un sadhu, de una persona que es alguien que ha aprendido a tener una vida sencilla, de pensamiento elevado, mueren a las cosas del mundo, viven para las cosas de la divinidad. Y entonces dice que los consoló. Cuando encontramos a un ser tan elevado espiritual, el estar cerca de él de por sí ya genera paz, genera tranquilidad. Si llega angustiado, enfermo, el darshan del guru nos da paz, nos da bienaventuranza. Pero ellos también querían escuchar mensajes que les ayudaran en esa búsqueda de lo que estaban ellos buscando. Y les narró la historia de Shakti. Shakti es otro nombre que se le da a Devi. La palabra Shakti significa energía. Y no es cualquier energía, es la energía interna de la divinidad. Entonces, Shakti está muy relacionada con Shiva. Shakti es la energía interna de Shiva. No podemos separar a Shakti de Shiva. Estamos en el Shiva Purana estudiando todo esto y Shakti es la energía interna de Shiva. Viendo eso, el Muni dice, voy a hablar sobre Shakti, la historia de Shakti. Shakti tiene que ver con esta creación material, con todos estos cuerpos que vemos, con todas las experiencias sensoriales que tenemos. Ella está manifiesta en toda la creación como los elementos, este cuerpo burdo, este cuerpo sutil, el cuerpo físico, astral, causal, supracausal. En ella está contenido todos los cielos que conocemos, los infiernos, los planos medios. Ella es la presencia en este plano material y se conoce como la energía interna de Shiva. En la época del diluvio, es muy interesante porque la historia del diluvio se da en todas las tradiciones. En los Vedas también hablan de ese diluvio. Hay una avatar de Vishnu que se llama Matsya que lleva a los que son devotos a un lugar donde puedan estar sin esas inundaciones. Aquí para los indígenas chipchas también hubo un diluvio y dicen que la chica con su varita tocó una roca y se abrió un salto que se llama el salto de Tequendama y de allí se pudo desinundar toda la sabana que había sido inundada. Las historias bíblicas también las conocemos, todo eso del diluvio bíblico, y en la India hay una historia muy similar. Dice que esto aconteció para esa época, la historia que están contando. Mientras Vishnu estaba dormido. El aspecto de Vishnu que está dormido es el señor Narayana. El señor Narayana entró en un trance después de crear y en ese trance tuvo sueños. Esos sueños son los sueños de Brahma y de toda la creación. Podemos decir que todos nosotros somos el sueño de Vishnu, el sueño de Brahma, y estamos en ese sueño todavía. Cuando despertemos lograremos el samadhi. Mientras sigamos en ese sueño dormidos, en ese sueño, estaremos atados al samsara y al sufrimiento que genera el karma, y estamos atados a la ignorancia y al ego, la individualidad,
y a Maya, la ilusión. Dice, de su oído nacieron dos demonios llamados Madhu y Kaitab. O sea que, aunque Vishnu estaba soñando, surgieron esos demonios. Dentro de los sueños de Vishnu, de Brahma, sí se crearon devas, se crearon asuras, manushas. Muy interesante que sale del oído, los demonios. O sea, ¿qué escuchamos? ¿Cómo estamos usando nuestros oídos? ¿Estamos conectando los oídos con algo que no debiéramos estar conectados? ¿Dónde está esa percepción de mi oído? Muchas veces, y es como una reflexión, le ponemos mucha atención a las noticias amarillistas, le ponemos mucha atención a los chismes y habladurías, le ponemos atención a ideas ignorantes, oscuras, le ponemos atención a los medios de comunicación, música, rajásika, tamásika. Es decir, a veces conectamos los oídos con energías de baja vibración. Deberíamos estar escuchando los mantras, las verdades de los gurús, las enseñanzas puras, pero no, a veces nos conectamos con energías de baja vibración. Y en esa conexión nacieron esos dos demonios, Madhu y Kaitab. Uno dice, pero ¿cómo de Narayana, que es la divinidad suprema, que está en un estado de bondad absoluta en el Sattva Guna, por qué van a surgir los demonios? Después de que hemos caído de la experiencia del Brahman, de ser uno con Paramashiva, ya viene una decadencia. Ya en Vishnu encontramos una Ahamkara, ya hay una personalidad. Y de todas las devas y de todas las entidades que encontramos en este plano, ya ahí está ese Ahamkara. Ese Ahamkara habla de una individualidad, de un ego, de una personalidad, de un carácter. Ya ahí empieza a haber un tipo de contaminación por el solo hecho de tener un ego, de estar aquí individualizados. Hemos perdido la experiencia de ser uno con el Brahman Supremo y hemos caído en esta creación mágica, ilusoria, en este sueño. Entonces dice que mientras creaban alboroto en los mares, bien, estos demonios llamados Madhu y Kaitab estaban muy relacionados con el diluvio. Entonces todo en el planeta había una gran inundación. Y se habla de ellos que estaban creando desorden en las olas, en el mar, en el agua, todas las tormentas, los tsunamis. Todo eso lo ve la indología como fuerzas oscuras que están destruyendo el planeta, y al ser oscuras son demonios. Un terremoto, un maremoto, todo eso son fuerzas de la naturaleza, sí, pero que están destruyendo, y al estar destruyendo se asocian con energías asúricas. Y vieron a Brahma en su asiento de loto. Los demonios se dieron cuenta que hay otros tipos de seres más elevados. Y estaba Narayana y estaba Brahma. Narayana como Vishnu, que estaba dormido, y Brahma en su flor de loto. Brahma es el prototipo del Brahmana supremo, el primer Brahmana. Brahma es el gran creador de todas las criaturas de este plano material. Pero entonces estos asuras se dieron cuenta, bueno, hay alguien allí sentado, alguien que tiene cualificaciones brahmánicas. Incapaces de contenerse viéndolo, intentaron acosarlo. Los asuras siempre quieren molestar a los brahmanas, a los yogis, a los seres de luz. Es parte de su tendencia
molestar, acosar, destruir, enfermar, matar. Esas son las formas de ser de los asuras. Entonces esos asuras lo único que hacían era cumplir con su misión asúrica y querer molestar a Brahma. Brahma escapó y pidió la protección de Vishnu. Bueno, siempre los brahmanas y los yogis, y en este caso Brahma estaba buscando ser el símbolo de una persona de una vida más espiritual. Al darse cuenta que los asuras querían molestarlo, pues escapó. Todos nosotros tenemos que estar alertas cuando esas energías asúricas nos quieran molestar. El mal genio, el odio, el resentimiento, la venganza, los celos, el egoísmo, la avaricia, etcétera, etcétera. Debemos escapar. No podemos dejar que esas energías negativas nos molesten. Y Brahma acudió a Vishnu. Vishnu era como su maestro en ese momento, porque de Vishnu nació Brahma. Entonces él buscó a Vishnu como alguien que tenía más poder para que lo ayudara. Vishnu estaba en Yoga Nidra y no parecía que iba a despertarse en un futuro cercano. Es una de las técnicas de yoga que existen, el Nidra Yoga, Yoga Nidra. Es un estado contemplativo, en un sueño profundo, en estado de contemplación. Pero en ese sueño profundo no estamos inconscientes, es un sueño consciente. Y estamos en un estado que llamamos sueño profundo, pero hay conciencia. La gente común y corriente llega todas las noches a ese estado de sueño profundo, pero son inconscientes. Así sea unos minuticos que están en el sueño profundo, es lo que genera el descanso para todo el sistema nervioso central, y hay un movimiento muy especial de todo el líquido cefalorraquídeo que permite que todo el cuerpo se regenere, se revitalice. Una persona que no pueda tener esos estados de sueño profundo rápidamente se envejece, se enferma, se muere. Entonces Vishnu nos enseña el Yoga Nidra. Es una técnica de yoga muy interesante. Tú puedes entrar en ese estado, en una relajación profunda, casi en un estado de adormecimiento, pero no estás dormido, estás en un estado de contemplación. Y Vishnu estaba en ese estado, nos enseña el Yoga Nidra. Todos ustedes pueden estudiar Yoga Nidra, es una técnica muy sencilla de relajación profunda. Lo podemos hacer en las noches antes de dormir. Nos va a ayudar mucho a bajar el nivel de estrés y aprender a controlar nuestra mente y nuestro cuerpo, calmar nuestro sistema nervioso central. Así que Brahma le rezó a Mahamaya porque parecía que no iba a despertar en un tiempo cercano Vishnu. Muy bien, va a Vishnu y Vishnu no lo puede ayudar. Entonces acude a Mahamaya. Maha significa grande y Maya ilusión. Maya es una expansión de Shakti. Maya está relacionada con la ilusión cósmica. Mahamaya, la gran ilusión cósmica. Brahma conoce la existencia de Shakti y pide ayuda a la Divina Madre en su aspecto de Mahamaya. Ya hemos dicho que Shakti es la energía interna de Shiva, o sea que Maya también tiene que ser parte de esa energía interna de Shiva, cumpliendo una misión en esta creación material. Entonces vemos qué acontece. Compasiva, qué bonito, la Madre Divina en su aspecto de la gran ilusión está llena de compasión. Me recuerda algunos discursos que hemos tenido últimamente sobre el camino de la bondad, de la compasión. Está acompañado por Shakti. Vemos la Madre Divina en su aspecto de Mahamaya siendo compasiva. Bonito esa compasión, porque es como una bendición que nos da la divinidad, a pesar de que seamos pecadores, seamos personas ignorantes, seamos personas que no hacemos el sadhana o que practicamos temas adármicos, la compasión de la Divina Madre está allí.
Entonces dice que en la primera quincena de Falguna, entre febrero y marzo, en el 12º día, ella se manifestó con sus palabras llenas de compasión. Entonces para ese día celebramos la aparición de Mahamaya, dándonos la bendición con su compasión. Ella consoló a Brahma. Le dice, tranquilo, los asuras, los demonios no te van a poder molestar. O sea, ya empezó Brahma a tener esa protección de la Divina Madre Cósmica, en ese aspecto de Mahamaya, la gran ilusión. Entonces ella consoló a Brahma y ella despertó a Vishnu. Entonces vemos que Vishnu estaba en el Yoga Nidra, pero si la diosa Mahamaya quiere despertarlo a uno, bajarlo de un estado de contemplación, de meditación, lo puede hacer. Entonces un yogi puede que esté en un estado de meditación profunda y si Mahamaya lo quiere alterar, es su voluntad con su poder. Ella domina la mente, el cuerpo, el ego, todo, la respiración. Entonces le dice a Vishnu, oye, despierta que te necesitan. La forma de ella despertarlo no era que bajara de su estado de contemplación, no quería alejarlo de su búsqueda, esa experiencia mística que tenemos cuando meditamos, pero sí quería que él le ayudara a Brahma en lo que necesitaba Brahma que le ayudara. Entonces ella despertó a Vishnu, el cual luchó con el dúo demoníaco por 5000 años. Mira, Maya trae la bendición de la compasión, pero a la vez impulsa la batalla a Vishnu. Los demonios no se vencen con compasión. Los demonios se vencen con batallas de fuerza, voluntad, determinación, con valor. Y entonces Vishnu, que era el que había creado esos demonios porque habían nacido de su oído, tiene que enfrentarlos. El número 5 es un número especial dentro de la Cábala que tiene que ver con comunicación, con palabra, el poder de la palabra, el poder de la fuerza de la mente. El número 5. Bien, esos 5000 años es un periodo, aparentemente pareciera muy largo, en donde se da la batalla. Vencer los demonios que tenemos cada uno de nosotros no lo vamos a vencer de un día para otro. Es una batalla que puede durar toda la vida, pero tenemos que intentarlo, no dejarnos de ellos. No podemos dejar que esos asuras tomen control sobre nuestra vida. Los asuras tienen que ver con las enfermedades del cuerpo, con los aspectos oscuros de nuestro carácter, las sombras de nuestra personalidad y todos los actos adármicos que llevan a los seres humanos a hacer cosas inapropiadas. En este caso, esos asuras crearon todo ese problema en los mares y estaban persiguiendo a Brahma, que era el símbolo de la espiritualidad, el Brahmana supremo, y querían también perturbarlo. Entonces dice así, pero ellos no morían. En 5000 años la batalla y no morían. Entonces Vishnu rezó a Vishvamaya. Qué interesante. Vishnu, que se supone es tan poderoso, el mismo señor Narayana, la divinidad suprema, no pudo matar a esos demonios. Entonces le pidió a través de una oración a Vishvamaya. Vishma significa la creación universal y Maya la ilusión. La ilusión de la creación universal. Interesante que Brahma, siendo varón, pide la ayuda de Shakti, de Mahamaya. Vishnu, siendo varón, pide la ayuda de Vishvamaya. O sea, hay una ayuda de ese aspecto femenino que es la energía interna de Shiva, para ayudar a tan grandes Mahadevas como Vishnu y como Brahma. Entonces dice que cuando él invocó a Vishvamaya, Mahakali echó su hechizo sobre los asuras, sobre los demonios. Vishvamaya invoca ese aspecto de Kali, Mahakali, grande
La palabra Kala significa tiempo, Mahakali el gran tiempo. Mahakali es una diosa muy poderosa. Ustedes la habrán visto en la iconografía, con sus armas, con su poder de vencer todo tipo de demonios. No hay ningún demonio que sea vencedor sobre Mahakali. Mahakali vence a todos los demonios. Entonces ella los hechizó. Hizo como un conjuro, dice. Echó su hechizo sobre los demonios. Ella tenía ese poder y de ahí viene toda la historia de hechizos, de conjuros, de magia, la lucha entre la magia blanca y la magia negra. Mahakali estaba ayudando a Vishnu, a Brahma, indirectamente. Era el símbolo de la magia blanca venciendo a la magia negra. Así veamos a la diosa Mahakali con su aspecto muy feroz. Los devotos vemos su esencia divina allí en su interior. Mahakali es la esposa de Mahakala, es un aspecto del señor Shiva. Dice ella que los demonios estúpidos como eran, estaban encantados. Cuando los demonios se encantaron, se creyeron dioses. Se creyeron que estaban por encima de los Mahadevas. Lo que le pasa a todos los demonios, llega un momento de orgullo, de vanidad, de egocentrismo. Se creen que están por encima de la divinidad suprema, por encima de los brahmanas, de los humanos, de los devas, por encima de todos. Tenían una gran ilusión. Se creían que estaban invencibles, que estaban por encima de toda la creación. Eso le pasa a todos los demonios. Por eso el ego, cuando se vuelve así arrogante, genera la decadencia de aquellos que lo tienen así. Con gran arrogancia ellos pidieron a Vishnu que pidiera un deseo a ellos. Imagínate ellos hablando con Narayana, que es Mahadeva, y ellos le dijeron, oh Vishnu, pide lo que quieras que yo te lo concedo. Estaban con su ego así engrandecido. Pero Vishnu sabía la estrategia de Mahakali y le había pedido la ayuda a Vishvamaya. Entonces Vishnu pidió que ellos fueran muertos por su mano. Ya ellos no pudieron negarse porque cuando tú le dices a alguien pide un deseo, tienen que acatar ese deseo. Entonces Vishnu dice, tendrán ustedes que morir por mis propias manos. Ellos estaban dispuestos a ser matados, pero a condición de morir en un lugar donde no hubiese humedad. Hacen sus restricciones, como tratando de menguar esa maldición, pero Vishnu tiene que vencerlo con sus manos es su poder, su fuerza. Tenemos que vencer a esos demonios nosotros mismos, con la ayuda de la divinidad a través de las oraciones, pero tenemos que poner de nuestra parte, no esperar que otros los venzan. Tú puedes tener ayuda, como en este caso de Mahakali, de Vishvamaya, de Mahamaya. Brahma pidió ayuda a Vishnu. Podemos tener ayuda, pero Vishnu tenía que dar la batalla. Entonces dice que con la gracia de Mahamaya, la gran ilusión, Vishnu amplió sus muslos y puso allí las cabezas de los demonios y los mató. Dentro del cuerpo, por debajo del primer chakra, están los infiernos astrales. Cuando él habla de los muslos, estamos hablando de los patalas locas y más abajo están los narakas. Es una forma de entender que al ponerlos en los muslos de Vishnu, ellos estaban ya haciendo parte de esos patalas locas y allí es donde ellos deberían morir, en donde deberían estar. No allá en los planos celestiales que querían ellos usurpar y que en un momento dado creyeron que eran los dioses más elevados de todo el universo. Habiendo narrado esta historia, Sumedha Muni les aseguró que aquellos que escuchan las historias de Adi Shakti es la primera Shakti, Prakriti, Mahamaya, Mahakali, ella tiene muchos nombres. Es la madre divina, la madre cósmica, que es la esposa de Shiva. Shakti es la consorte de Shiva. Ella salió de la energía interna de Shiva
Hay escuelas Shaktas muy importantes relacionadas con el tantrismo. Shakti y Shakta es un buen libro para que lo lean, que nos da más claridad sobre este aspecto de Shakti en todas sus manifestaciones. Entonces dice que escuchen la historia de Shakti y de Shiva. Nunca fallarán en realizar sus metas. Cualquier meta que tengas, cuando haces una vida yógica la alcanzarás. Escuchar estos pasatiempos, reflexionarlos, nos habla de la oración, de la invocación, de pedir la ayuda a la Divina Madre Cósmica y a Shiva para lograr las metas. No es solo orar, pero la oración ayuda mucho, es la devoción también, es la vida yógica, es la entrega a la divinidad para poder lograr las metas. Todas y todos los que estamos en batallas ahora, acudamos a la misericordia de Shakti, de Mahamaya, la Madre Divina, que es bondadosa, y ella nos va a dar la fuerza para que demos las batallas que tenemos que dar, como Vishnu, que pudo vencer estos demonios a través de una gran batalla, hasta que finalmente mató a esos demonios. Esos demonios hay que matarlos, no es algo externo, no es hacer un daño a otra persona que está encarnada. Nosotros practicamos la ahimsa, no queremos hacerle daño a ninguna persona encarnada. Pero lo que sí podemos hacer, y es lo que habla este pasatiempo, es vencer los demonios internos. Esos demonios que salen del oído, por ejemplo, de lo que escuchamos, de los malos consejos, de la mala información, lo que nos lleva a tener actos impropios. Debemos vencer esos demonios internos, del odio, el resentimiento, el orgullo, la vanidad y muchos otros que están allí, que nos alejan del samadhi, que nos enredan en el samsara. Om Namah Shivaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Espero que les haya gustado este pasatiempo sacado de los Shiva Puranas. Para nosotros es un gusto haber compartido con ustedes. Un saludo muy especial de Maestro Tara Giri Maharaj, Mahimpa Tara Giri Maharaj, y de todos los devotos de nuestro ashram, Jai Baba Yopi Valeki Jai, Centro de Yoga Ranchivaísta de Colombia. Estuvo con ustedes su servidor, Shivacharya Mohangiri Maharaj. Hasta pronto. Om Namo Narayana. Om Namah Shivaya.